Buenas noches a todos los participantes en el Diplomado Inteligencia Emocional para el siglo XXI. Bienvenidos al octavo y último foro del diplomado. Aquí les Julián desde República Dominicana. Les doy la bienvenida y brindo con ustedes. Salud. Y hoy vamos a hablar de cómo hacer equipo con otras personas para crear juntos, ¿verdad? Armonizando nuestros talentos y capacidades, una visión compartida. Todo comienza por entender que todas las personas somos distintas. Es decir, las otras personas no soy yo no soy ellas. Cada uno tiene sus propios intereses, su propia forma de ver las cosas, su propio punto de vista, su propia agenda, su propia cultura, sus propios antecedentes, su propia historia. Nadie es mejor que nadie. O sea, ellos no son mejores que yo, pero yo tampoco soy mejores que ellos. Somos personas, cada una de nosotros tiene sus partes fuertes, sus partes débiles y sus partes tóxicas. Ese entendimiento es importante. O sea, todas las personas, es decir, cuando uno habla de todas las personas, ¿de quién está hablando? De todas las personas. Hay una parte en la Biblia donde alguien le dijo a Jesús que él era bueno. Y Jesús le corrigió, bueno es Dios. Es decir, que Jesús mismo no decía que él era bueno, 100% bueno. ¿Por qué? Porque él tenía la parte humana. Él tenía la parte humana. Y los humanos tenemos nuestro lado extraordinario, nuestro lado ordinario y nuestro lado tóxico. La luz, la penumbra y la oscuridad. Lógicamente, ¿qué parte uno activa en el otro? Eso es donde uno pone la atención. ¿Ok? Donde uno pone la atención. Es decir, la atención de uno, la atención tuya, la atención y la atención mía. Donde nosotros enfocamos la atención, eso se agranda. La atención humana tiene esa facultad que agranda donde uno enfoca la atención. Es decir, que si yo enfoco la atención en la parte extraordinaria, en la parte positiva, en la parte mejor de cada persona, esa parte la voy a agrandar. Pero si yo enfoco la atención en la parte mediocre de la persona, pues se va a agrandar la parte mediocre. Y si enfoco la atención en la parte tóxica, se va a agrandar la parte tóxica. ¿Quién es que está agrandando esa parte en el otro? O uno con su atención. Y por eso la misma persona tiene distintas valoraciones por distintas personas. Es decir, que hay una que la considera la persona más chulísima y hay otra que considera que eso no sirve para nada. Pero esa es la misma persona, sí, pero una activó la parte extraordinaria y otra activó la parte tóxica. Ahora bien, yo estoy en el mundo. ¿Ok? Estoy en el mundo. Yo tengo que interactuar con otras personas, me guste o no me guste. Nadie puede vivir aislado de los demás. Entonces, si yo estoy obligado a interactuar con otras personas, ¿qué me conviene a mí? O sea, lo que tenemos que usar ahí es un poco del discernimiento y la simple lógica. ¿Qué es lo que a mí me conviene? Pues activar la mejor parte de cada quien. Porque puedo activar la extraordinaria, la ordinaria o la tóxica. Cada uno activa.
Entonces, es obvio que nosotros nos conviene en cada persona evaluar en cada persona sin excepción, incluyendo la persona que tú consideres más desagradable, porque eso es una actitud que uno está tomando con respecto a la otra persona. Si yo cambio mi actitud, esa persona cambia, porque las personas reaccionan y la reacción significa que es una respuesta a una acción. Así que si yo quiero cambiar la reacción, tengo que cambiar la acción. ¿Ok? Yo tengo que asumir la responsabilidad de mis acciones, no de las reacciones de los otros, porque yo no controlo la conducta del otro. Yo controlo la mía y la mía es la que emite la acción y el otro entonces genera la reacción. Entonces, si es así y es así, o sea, así es que funciona la vida, yo debo evaluar qué acciones yo debo emitir para que se generen las reacciones que yo quiero. Entonces, para trabajar con cada persona, yo entiendo que cada persona es distinta. Como es distinta, yo evalúo en cada persona en qué esa persona tiene talentos especiales, experiencias destacables, capacidades y habilidades sobresalientes, entendiendo que esa persona también tiene áreas donde es simplemente mediocre. Y yo también tengo mis áreas en las que soy mediocre. Y que esa persona también tiene áreas tóxicas. Y yo también tengo mis áreas tóxicas. Porque eso es prácticamente propio de el ser humano, esas tres vertientes. Entonces, yo quiero alimentar, promover, estimular el área extraordinaria, el área positiva, el área constructiva de cada persona. Y voy a sobrellevar y pasar por alto sus otras áreas. ¿Por qué? Porque me conviene, porque me conviene a mí. Entonces, yo entiendo que esa persona tiene sus propios intereses, sus propias estrategias, sus propios gustos, su propia historia. O sea, yo tengo que entender que esa persona no está ahí para hacer mi voluntad. Hay personas que viven quejándose de los demás porque en el fondo, hay una gran arrogancia y hay un gran egocentrismo. Es decir, si los demás no hacen lo que yo quiera, los demás son malos. Ajá. Ajá. No, los demás van a buscar sus propios intereses y yo estoy buscando mis propios intereses. Ahora, hay ocasiones en que el interés del otro y el interés mío coinciden y podemos aunar esfuerzos. Y hay otros momentos en que divergen y yo respeto lo suyo y que él respete lo mío, porque lo de él no es mejor que lo mío ni peor que lo mío, es lo de él y lo mío es lo mío. ¿Ok? Por ejemplo, imagínate que una persona, tú le invitas a hacer el diplomado y la persona te dice, yo no pierdo mi tiempo en ese tipo de disparate. Yo me voy a tomar mi cerveza, voy a ver una película, tengo que, o sea, cualquier actividad de cualquier género, ese es su derecho. Ese es su derecho, porque esa es su vida. Ahora, la opinión de esa persona influye sobre ti, entonces el que está mal eres tú. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a tener tus propias opiniones, tus propios intereses. Ok,
Tú no tienes que subordinar tus intereses a lo de otro, el otro tampoco tiene que subordinar los de él a los tuyos. En lo que coincidan, coinciden, y en lo que no coinciden, tienen que respetarse. ¿Dónde empieza el problema? Cuando el padre normativo de una de las partes intenta controlar la vida del otro, que tú debieras, que la gente no debiera nada. La gente no debiera nada. La gente hace lo que le da la gana. Ahora, todas las acciones tienen consecuencias. Todas las acciones, sin excepción. Esa es otra cosa que uno tiene que entender. Hay personas que quieren tomar una acción, pero que las consecuencias no sean las naturales de esa acción. Ajá. Oh, pero qué bien. Oh, qué bien. Usted va a meter la mano en la candela, pero no quiere quemarse. Usted tiene derecho a meter la mano en la candela. ¿Entiendes? Todo el mundo tiene derecho a hacer eso. Usted tiene derecho a meter la mano en la candela, pero usted tiene que entender que de esa acción se deriva una consecuencia. Tú eres responsable y tú tienes el control de tus acciones, pero no tienes el control de las consecuencias. El control de la consecuencia responde a factores externos a la voluntad de uno. Entonces, yo tengo toda acción, yo tengo que preverla desde el punto de vista de las consecuencias, no de la acción, sino de la consecuencia. Es decir, yo tengo que pensar qué va a suceder si yo hago esto. ¿Por qué? Porque esa es una capacidad que tenemos los humanos y es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos, a ti y a mí, es que nosotros podemos prever. Tenemos un cerebro, una parte aquí que se llama el prefrontal, donde está el neocórtex, que tiene la capacidad de anticipar, de prever, de imaginar unas consecuencias. Y eso es espectacular, porque nos permite planificar y nos permite actuar en función no de los impulsos del momento, sino de los propósitos y metas que queremos alcanzar, porque la podemos ver en nuestra mente. Esa facultad, hasta donde se sabe, no la tienen otras especies, pero los humanos la tenemos. Ahora, usted puede tenerla y yo también, pero si no la usamos, como animales nos comportamos. Es decir, si no usamos lo que nos hace a nosotros específicamente humanos, estamos comportándonos como cualquier animal, reaccionando impulsivamente, emocionalmente, instintivamente. No estamos actuando racionalmente. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Y tú ves una serie de conductas y acciones y consecuencias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no están actuando desde su cerebro racional, sino desde el cerebro primitivo, desde el cerebro emocional, por impulso, por instinto. ¿Y para qué tenemos un cerebro racional? Entonces, yo sé que cada persona tiene sus propios intereses, sus propias cosas. Entonces, yo voy a buscar personas. Primero, yo tengo que estar claro en mis prioridades, porque por ahí comienza todo. Tú sabes que la mayoría de las personas no tienen claras sus prioridades. Entonces, yo tengo que tener claras mis prioridades, porque en función de mis prioridades, yo voy a establecer mis metas. Y en función de mis metas, mis tareas, mis propósitos, mis acciones. Así que yo, por mis metas, por mis prioridades, establezco mis metas. Y por mis metas, establezco mis tareas y propósitos, en que yo voy a usar mi tiempo. La mayoría de las personas, ¿qué hacen? Ni tienen prioridades claras, ni tienen metas, ni tienen propósito. Entonces simplemente están haciendo una vida vegetativa
en que intereses que ellos no conocen dominan sus vidas. ¿A través de qué? A través de la televisión, a través de la internet, a través de la radio, a través de la prensa. Y ellos están haciendo una vida que no se dan cuenta que lo están usando y lo están incluso manipulando y hasta desangrando. ¿Ok? Pero ese es su derecho. Porque si usted no asume el control y la responsabilidad sobre su vida, tú no puedes culpar a nadie. Por ejemplo, yo sé que otra persona tiene sus propios intereses. ¿Ok? Si yo no tengo claros los míos, el problema no es del otro, el problema es mío. Yo soy el que tengo que decir, bueno, yo tengo un interés en el plano de mi salud, yo tengo un interés en el plano de mi equilibrio emocional, yo tengo un interés en el plano de mi salud social, de mis relaciones, yo tengo un interés a nivel de mi salud financiera, a nivel de mis ingresos, de construir un patrimonio. Yo tengo un interés en área de mi autorrealización. Entonces yo tengo esos intereses claros y voy a caminar hacia esos intereses con la persona que tengamos intereses semejantes. Y la persona que tienen otros intereses, bueno, esos son los intereses de ella. Si no tienen, si no se acoplan y interaccionan correctamente con los míos, pues usted por su lado y yo por el mío. A partir de ahí, pues uno se reúne con personas y discute expectativas. Es importante entender que la otra persona espera recibir. ¿Qué significa esto? La mayoría de las personas tenemos un problema que no discutimos las expectativas porque entendemos que la otra persona debiera saber. Óigame, cuando una persona dice así, es un bajo nivel de conciencia. La gente no debiera saber nada. Este mundo no es de adivinanzas y tampoco existe la telepatía. Así que simplemente preguntémonos. Yo me di a entender, le dije mis expectativas. Eso en los empleos sucede mucho. Hay que, si usted es empleado, reúnase con su supervisor. ¿Qué usted espera? Así de simple. ¿Qué usted espera? Vamos a discutir. Hay cosas que muchos empleados ni idea tienen de que eso se hace y eso es fundamental. Por ejemplo, si usted está trabajando para alguien, ríndale diariamente un informe de resultados, envíeselo por email. Hice esto, logré esto. El día que la persona, yo creo que ustedes están perdiendo el tiempo, vamos a revisar lo que yo he hecho. Vamos a revisar porque yo he dejado un reporte diario de resultados. ¿A quién no le gusta eso? Al Aragán. ¿Me explico? Al Aragán, el Aragán no le gusta que hayan controles, que hayan informes, que hayan nada, porque él quiere que todo quede tapado. Pero si a mí me están pagando un trabajo, yo tengo que dar una respuesta de mi trabajo. Y trabajo no es actividad. Trabajo es resultado que uno produce para otro según lo que el otro quiere. ¿Entienden? Si yo no hago lo que el otro quiere y lleno las expectativas que el otro quiere, yo no estoy trabajando. Porque el trabajo, porque yo no trabajo para mí. Yo, cuando uno es empleado y cuando uno es todo trabajo sin excepción, es para otro.
¿Qué significa trabajo para otro? Si usted es médico, usted trabaja para el paciente. Si usted es profesor, usted trabaja para el estudiante y para los padres de esos estudiantes. Si usted es albañil, usted trabaja para el ingeniero y para el dueño de la casa. Si usted es chofer, usted trabaja para los pasajeros. Usted siempre está trabajando para otro, sea empleado o sea propietario, o sea emprendedor, o sea dueño de empresa. Usted trabaja para otros. Uno siempre está trabajando para otros porque el dinero siempre se recibe de otros. Es decir, el dinero siempre se recibe de otros a cambio de un producto o un servicio que uno brinda. Pero no, uno no brinda el producto o el servicio que uno quiere, sino el que el otro quiere, porque es el dinero. Él va a pagar no por lo que uno quiera darle, sino por lo que él quiere recibir. Por eso, entender la dinámica cliente-suplidor es tan importante. No es lo que yo quiera dar, es lo que el otro quiere, lo que el otro quiere recibir, lo que cuenta. Y a partir de entender eso, yo debo poder establecer con las personas un plan común. A partir, ¿qué tú esperas lograr? Que yo espero lograr esto, o sea, se discute. Eso debe hacerse en todos los niveles. Y eso se llama negociación. ¿Ok? Tú no puedes pedirle a nadie que renuncie a sus metas o a sus objetivos o a su vida en función de los tuyos, pero tampoco nadie puede pedirte a ti que tú renuncies a los tuyos en función de los de ellos. ¿Por qué? Porque nadie es mejor que nadie, ni ninguna meta es superior a otra, es distinta. Distinto es eso, distinto. Yo soy distinto de ti. Yo no soy mejor que tú, pero tampoco tú eres mejor que yo. Somos distintos. Ahora, hay personas que se dejan engañar por otros, no, porque yo soy superior. ¿Superior en qué? Nadie es superior a nadie. Somos distintos. Y como somos distintos, no podemos ser superiores ni inferiores. Ahora, si usted quiere vivir en ese juego, es porque usted está dejando que el otro, con sus disparates y con sus tonterías, le confunda. La gente vive haciendo discusiones así, estúpidas. Que si la gente de aquí es mejor que la de allá. Que si este país es mejor que el otro. Que si este idioma. Son distintos. Ninguno es mejor que el otro. No pueden serlo porque no son lo mismo. ¿Qué es mejor? ¿El zapato o la camisa? Y usted va a comparar el zapato con la camisa. Son distintos. Ni puede ponerse los zapatos de camisa, ni puede ponerse la camisa de zapatos. Son distintos. No hay mejores ni peores. Son distintos. ¿Quiénes son mejor? ¿Lo de X país o lo de tal país? ¿Dónde es mejor? ¿La comida de tal parte o la comida de... Son distintas. Cada vez que la persona discute ese tipo de tontería, muestra un paupérrimo
nivel de conciencia social, cuando lo que debemos ver es la distinción, es la variedad, es la riqueza de la vida. Qué bueno que exista todo. ¿Ok? Entonces, lo segundo es entender que toda persona tiene cosas que la motivan. Hay personas que dicen, fulano no está motivado. No, todas las personas están motivadas. Ahora, no todas las personas tienen la motivación que yo quiero. Ah, pero esa es la motivación que yo quiero. Ellos tendrán su motivación. ¿Qué es una motivación? Una razón que nos impulsa a una acción. O sea, motiva acción. O sea, un motivo, una razón, ¿verdad? Que impulsa a una acción. Así que toda acción humana tiene unas razones que las sustentan. Las personas incluso, aún estén con un alto grado de perturbación, esa perturbación es una perturbación. Por ejemplo, una persona que está viendo alucinaciones. Para los que no padecen esa alucinación, esa persona está en un estado psicótico. Pero para esa persona ella está reaccionando normalmente. Hay una película, ¿verdad? Una mente brillante sobre un matemático y científico norteamericano que tenía un problema de esquizofrenia y veía personas y hablaba con personas. Y él pudo sobrellevar esa vida y aún así con un fuerte desequilibrio. ¿Ok? Hizo aportes importantísimos que otros que no tenían ese problema y que tenían, supuestamente eran cuerdos, no llegaron ni a la mitad. Es decir, él pudo hacer un uso productivo, provechoso de su mente, pese a tener, y para él esas personas que él veía en su alucinación eran reales. Es decir, su conducta era motivada, aunque vista externamente. Recuerdan las posiciones perceptivas, ¿verdad? Vista desde la posición del él o de la posición del tú o desde la posición del nosotros, desde la cuarta posición, parecía inmotivado. Es que había un motivo que no era percibible por otras personas porque era un delirio. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en las fortalezas de cada persona. Y eso significa no juzgar, no criticar, no descalificar y no opinar sobre la vida del otro. Eso requiere mucha autodisciplina porque la cultura donde uno vive, la cultura de los medios de comunicación, esos son medios de chisme y de fake news. Y cuando dice las redes sociales, ahí es que la cosa se pone dura, ¿verdad? Por ejemplo, las vidas privadas de gente que se exhiben impúdicamente de forma pública. Porque hay gente que vive de ese escándalo y de ese chismoteo y que tú viste con quién salió fulano y que sí, ok, pero en Zeus y Tanejo, fulano se juntan, ahora se rompen. Y entonces hay toda una industria del chismoteo y los comentarios pedestres y de inmiscuirse en la vida ajena, que están controlándole la atención y la vida a muchísima gente. Y entonces parece normal
que nosotros estemos opinando sobre la vida de Jennifer López o sobre la vida de el príncipe Harry o sobre la vida de Catherine Zeta-Jones o sobre la vida de Brad Pitt o sobre, o sea, y esas personas uno las conoce, no. ¿Tienen algo que ver con uno? Tampoco. Entonces uno está gastando su tiempo, su atención en chismoteo y cosas que ni le van a uno ni le vienen y que le consumen un tiempo ingente y una atención ingente en verdadera basura. Porque la vida privada de cada quien es de cada quien. Y nosotros entonces queremos opinar, porque eso es lo que hacen esos supuestos comentaristas, que para que estén chismosos. ¿Ok? O sea, opinar, juzgar, descalificar, criticar. Y así entonces también lo hacemos con nuestros parientes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Siempre tenemos una opinión sobre la vida del otro. Ok, ¿quién es uno para estar opinando sobre la vida del otro? La vida del otro es del otro. Centrémonos en la nuestra. ¿Y qué yo debo ver en el otro? El área extraordinaria, porque yo quiero relacionarme con esa área, sabiendo que existen las otras dos. ¿Por qué hay personas que se decepcionan? Porque entienden que esa persona solamente es lo extraordinario. No, es lo extraordinario, es lo ordinario y es lo tóxico. O sea, todos tenemos esas tres áreas. Entonces, centrémonos en el área que nos interesa, teniendo conciencia de que existen las otras. Eso significa que nosotros tenemos que estar siempre evaluando a la persona desde ese punto de vista, no juzgándola, sino evaluándola, qué área estoy alimentando de esa persona. Y cuando vea un comportamiento que desdice de esas áreas, entonces ver cómo yo, si fue por un estímulo que yo di o por una circunstancia, y entonces reenfoco en lo positivo. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, coordinar metas comunes, coordinar, amalgamar esfuerzos, ¿ok? Tener la capacidad de aunar energías. Vamos a lograr esto. Y siempre en todo logro, definir el beneficio del otro igual que el beneficio de uno. Y en todo, en que ambos nos beneficiamos. No mi beneficio a costilla tuya, ni tu beneficio a costilla mía. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener relaciones gana-pierde, o sea, uno gana y el otro pierde, o pierde-gana. Yo pierdo y tú ganas. No, deben ser relaciones gana-gana, porque si no van a terminar siendo relaciones pierde-pierde. Es decir, no va a haber relación. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que operar con los demás, entendiendo también que hay personas, por ejemplo, cada persona está librando sus propias guerras, sus propias luchas, todas las personas, mira, todas las personas sin excepción tienen áreas de inseguridad. Recuérdate que todos tenemos un área dañada y un área mediocre. Entonces tenemos un área de inseguridad interna. Hay personas que la tienen más que otras y hay gente que se da cuenta de eso y lo explota de una forma bastante inmoral o cínica y te alimenta
el malestar. Ahora, esa persona que está haciendo eso tiene sus áreas de inseguridad también. Así que yo tengo mis áreas de inseguridad, pero yo sé que tú tienes la tuya. Y cuando tú quieres trabajar las mías, o sea, usted tiene la suya también. Ok. Es importante no dejarse manipular por otras personas. Siempre es bueno, dentro de este último módulo, yo hablé también sobre una estrategia para pensar. Oye, pensar es algo que se aprende. La mayoría de las personas creemos que pensamos, pero lo que tenemos es un pensamiento empírico, un pensamiento espontáneo, un pensamiento impulsivo. Y ese pensamiento empírico, espontáneo e impulsivo es un pensamiento asistemático y no estructurado que genera conclusiones muy deficientes. Entonces, a pensar se aprende y uno debe estudiar pensar. Gracias a Dios, yo tuve la suerte de encontrarme hace muchos años con Edward de Bono y en estudiarlo. Ok. Incluso un libro fundamental que era El mecanismo de la mente, donde habla cómo el cerebro es autoorganizado y crea patrones. El cerebro humano. Y un libro fuera de serie que me deslumbró, El pensamiento práctico. Y a partir de ahí, los libros de Bono, El pensamiento lateral, El pensamiento creativo, Aprenda a pensar por usted mismo, extraordinarios. ¿Ok? Y Los 6 sombreros para pensar, que es un herramental, una metodología para pensar. Sombrero azul para el procedimiento, la organización. Sombrero blanco para los hechos, sin ningún tinte. Sombrero rojo para conectar con mis emociones, cómo me hace sentir eso. Sombrero negro para ver la parte negativa, los riesgos, los peligros. Sombrero amarillo para ver la parte positiva, los logros, las ventajas, las promesas. Sombrero verde para la parte creativa, las soluciones posibles. El usar esos distintos sombreros, uno mismo analizando algo o en equipo, permite enriquecer desde distintas perspectivas y viéndolo multilateralmente cualquier tema para llegar a conclusiones más decentes, más inteligentes, más completas que la simple acción impulsiva basada en emociones y en heurísticas mentales, es decir, conclusión, atajos mentales que nos hacen ignorar temas que después pueden resultar cruciales y provocarnos fuertes daños o pérdidas. Ok, vamos a ver
algunas preguntas para no perder esa oportunidad, ¿verdad? Natividad Lenis de Bolivia. Es verdad, repetir es la base del aprendizaje. Ya vi 2 veces los videos. Excelente. Eso es clave. Verlo espaciadamente para que vaya penetrando toda la información. Pero aún quiero ver, para profundizar algunos temas. Es lo mismo las reacciones, emociones con los temperamentos colérico, melancólico, flemático o sanguíneo. Ahí no está muy claro. ¿Cuál es el grado de relación entre inteligencia emocional y los temperamentos? Los temperamentos son formas, ¿cómo explicar? Maneras en que una persona se relaciona con los demás, con la realidad. Una tendencia de reacción interna de la persona. Y esos temperamentos están relacionados con la relación interna entre las partes. Así, el niño natural, bien desbordado, ¿verdad? Un niño natural predominante genera el temperamento sanguíneo. Así que él es divertido, pero también así es irreverente, no respeta mucho las normas. O sea, eso es parte del niño natural. Así también es crédulo. Y la parte del niño natural crédulo lleva a muchas personas a modelos de estafa. Porque se dejan embobar. Ok. Por otro lado, tomemos el temperamento colérico. El temperamento colérico es la combinación de 3 subpersonalidades. El niño rebelde, el padre normativo y el padre tóxico. Entonces, el padre normativo y el padre tóxico están poniéndole norma y el niño rebelde está rebelde. Fíjate que un colérico, una persona colérica, le encanta controlar al otro y mandar. ¿Por qué? Porque tiene un padre normativo hipertrofiado. Él reacciona contra su padre normativo, pero él quiere que los demás le acepten esa función de control y de mangoneo y de que se hace lo que yo digo. Ok, por otro lado, está un padre tóxico también que lo lleva a una actitud de rebeldía, de molestia, de agresividad. Y eso se expresa en la forma en que él trata con otros y en lo fácil que explota. Por otro lado, un melancólico tiene un niño creativo, pequeño sabio, muy sensible, pero con una relación muy estresante con un padre normativo y tóxico. O sea, en vez de tener el niño rebelde, él tiene al pequeño sabio. Entonces, la búsqueda de aprobación, o sea, ese deseo de que lo aprueben, le lleva a una alta inseguridad y todos los melancólicos son inseguros. ¿Por qué? Porque sienten siempre que no están a la altura de las expectativas de su padre tóxico interno y de su padre crítico interno, de su padre normativo. Óyeme, que le ponen unos estándares. Entonces él mismo es su propio fustigador. Y eso lo lleva a ser hipersensible, porque internamente hay alguien que lo está descalificando, que es su propio padre tóxico. O sea,
es su propia mente, es un juego que él tiene dentro de su mente y él no hace conciencia. Y por eso es una persona retraída, es una persona hipersensible, se ofende fácil, es rencoroso. Y tú tienes el flemático, que es el niño adaptativo que busca la aprobación, y un padre tóxico y un padre normativo también hiperdesarrollados. O sea, los temperamentos tienen mucho que ver con esas partes internas que explica por qué se está dando esa forma de reaccionar en esa persona. Esa persona puede salir de ahí, sí, trabajando sobre sí misma, porque los problemas que generan las conductas no están fuera de uno. Hoy estaba precisamente, ustedes saben que venimos con un diplomado sobre manejo del estrés. Y una de las cosas importantes, ¿verdad?, es entender lo siguiente. No es la situación la estresante, es el impacto de esa situación en uno. Es decir, el estrés no está en las cosas que pasan fuera, sino en las reacciones que se tienen dentro. Nosotros somos los dueños de nuestras reacciones. Podemos, a través de la comprensión, a través de la conciencia, a través del entrenamiento, a través de la autorregulación, ir cambiando los rasgos más negativos y dañinos de nuestros propios temperamentos y comportamientos. Seguimos con Natividad Lenis. ¿Cuál es el grado de relación? Ok, ya hablamos de eso. Alguna persona, sabiendo y teniendo herramientas para controlar nuestras emociones, tendemos a seguir reaccionando ante una situación negativa, como la ofensa. Uno trata de controlarse, a veces la reacción es espontánea y posteriormente se arrepiente. Es tan complejo entenderse y entender a los demás para llevarse bien consigo mismo y con los demás. Yo soy feliz de ser como soy, pero alguna vez me cuesta controlar la reacción. Ok. Toda reacción, la ofensa, vamos a la ofensa. Ok. Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, dentro de algunas cosas que escribió y dijo, importantísima, está: nadie te puede ofender sin tu permiso. O sea, vamos a entender esto. Todo lo que las personas dicen es ruido. ¿Qué es ruido? Bueno, ruido. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ruido. Uno es que le da la importancia al ruido del otro. Ahora, vamos a la importancia que uno le dé. Hay dos importancias aquí. Importancia de lo que la persona dice y importancia de lo que la persona es. ¿Ok? Si uno le da importancia a una persona, la persona, la importancia se la tiene que ganar. ¿Ok? Así que yo escucho, pero ¿qué está haciendo esa persona? Ruido. Ruido. Si tú te ofendes, es porque lo que esa persona está diciendo está conectando con una parte interna tuya.
¿Y cuál parte interna de uno? Oh, y el padre tóxico y el padre normativo. Así que si yo tengo un padre tóxico que me dice que que yo no soy bueno en tal cosa, digamos, ese padre tóxico me está diciendo eso. Y entonces viene una persona y me dice, tú parece que no eres bueno en eso. Yo me ofendo, pero yo me estoy ofendiendo porque lo que él está diciendo, hay una parte mía que me lo está diciendo. Ahora, ¿quién me está hablando en él? Su padre tóxico. Entonces ayer tengo el padre tóxico de él y el padre tóxico mío restándome valor a mí. ¿Tú sabes qué? Ninguno de los dos tiene razón. Ni el padre tóxico mío ni el padre tóxico de él. Punto. Cada vez que usted le dé importancia a lo que el otro dice, es porque usted, lo que él está diciendo, coincide con algo que tú te estás diciendo adentro. Pero, ¿por qué tú te estás diciendo ese disparate? Óigame bien, todos nosotros tenemos más talentos, dones y potencialidades que la que vamos a desarrollar en una sola vida. Lo lamentable es cómo la gente se desperdicia su vida pudiendo hacer tantas cosas. Yo veo gente desperdiciando su tiempo. Óigame, el tiempo es lo más importante que uno tiene porque el tiempo es un nombre que le damos a la vida. Una hora de tiempo es una hora de vida. Cuando la gente está perdiendo el tiempo, está perdiendo la vida. ¿Ok? No existe el tiempo, existe la vida. Y uno tiene poco tiempo para todas las cosas que uno pudiera aprender, practicar, hacer. Y entonces hay gente llevando una vida vegetativa, una vida de simple supervivencia al mínimo. ¿Por qué? Porque ahí están dejando que su cerebro primitivo las controle. El cerebro primitivo no le gusta aprender, reacio a aprender, resiste el cambio, reacio a salir, resiste, es un cerebro de rutina que repite los mismos patrones aunque no funcionen. No quiere salir de la zona de confort. Está simplemente limitado a las cosas más elementales: comer, dormir, procreación, la búsqueda del placer por el placer. Me explico, siempre está buscando chistecito y cosita, ¿no? Y entretención, distracción, el juego de esto y el juego del otro y qué sé yo qué. Y no está usando ese tiempo de forma constructiva, porque es un cerebro de vertebrado, un cerebro reptil, un cerebro animal que simplemente subsistir. Ahora, el cerebro, la estructura, nosotros le decimos cerebro simplemente, pero es simple, son estructuras. Porque hay gente que uno no tiene tres cerebros. No, no tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro con tres estructuras que interactúan entre ellas, pero tienen funciones bien diferenciadas. La estructura límbica es una estructura basada en temores, en emociones básicas, atracción, ¿verdad? Emociones como el amor, emociones como la felicidad, la alegría positiva, pero también emociones como el temor, como la ira, como el miedo, la tristeza. Entonces, es un cerebro que actúa impulsivamente. Y tenemos el cerebro racional. Bueno, lo que nos hace humanos es el cerebro racional, el neocórtex, que debe controlar los impulsos
del cerebro emocional y estar por encima de la cegatería y la mediocridad y el atraso del cerebro primitivo. Pero hay personas que siguen en esos patrones. Entonces, entendiendo eso, es mi cerebro y mi cerebro racional me hace entender que yo tengo un potencial, que tengo unos valores y además tú puedo aprender lo que yo quiera. Eso no significa que yo aprenda todo, porque yo elijo. Recuérdate, aquello que vaya con mi área de fortaleza. Ok, pero lo que el otro habla, eso es ruido del otro, porque las personas no pueden hablar de mí, ni de ti, ni de nadie. Las personas hablan de ellas. Por eso, una misma persona genera diferentes opiniones de diferentes personas. De la abundancia del corazón habla la boca, pero de la abundancia del corazón del que habla. Una persona hace ruido. Es un ruido. Si a mí me dicen, por ejemplo, usted es rubio, yo no me ofendo, yo no soy rubio. Tú eres negro. Tú eres indio. Tú eres blanco. Ningún color es superior al otro, ninguna raza es superior a la otra, nada es superior, es distinto. Imagínate ahora que yo vaya a decir, no, porque nosotros, los dominicanos, somos mejores que, pero mi hermano, pero tampoco somos peores que, somos, aportamos, ¿ok? Y además, como colectivo, tú no puedes ni asumirlo entero ni excluirlo entero, porque aquí hay gente que, lamentablemente, compartimos la misma nacionalidad, lamentablemente. Y hay otras que es un honor ser de la misma nacionalidad que ella. ¿Ok? Óyeme bien, hay gente que uno lamenta que podamos decir que tenemos la misma, compartimos la nacionalidad, y hay otros que uno se enorgullece de que compartimos la misma nacionalidad. Ahora, yo me centro en las personas que me hacen orgulloso de mi nacionalidad, aceptando que tenemos la parte tóxica nacional también. Pero yo no existe, no, todos no, todos no, todos no. Ok, ese pensamiento absolutista o todo o nada, no. Vamos a seleccionar lo que sirve y vamos a entender que hay zonas que no sirven, porque uno también las tiene dentro. Así que no le demos importancia a la opinión del otro, porque eso es el problema, está en uno, en que uno le da importancia a la opinión que el otro tenga. ¿Qué puede decir de uno? Lo que digan es disparatear. Lo que a quien uno tiene que oír, ni siquiera es a uno mismo, porque uno mismo no se conoce bien. Yo oigo a Dios. Y él me dijo, te creé para dominar el mundo. Eso es lo que dijo Dios. Ok. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. A mí me encanta a mí esa parte. Ok. Lucibel Arellano de Venezuela. Todos poseemos esos tres estados. El niño, supongo que hablan del niño, el adulto y el padre, pero son 8 subpersonalidades. ¿En qué papel juega aquí la herencia genética? Bueno, que no, genéticamente estamos
conformados para desarrollar esas subpersonalidades. O sea, genéticamente. Todavía no conocemos que otras especies desarrollen subpersonalidades, ¿verdad? Como los humanos. Ilenia Virginia García de Bonao, República Dominicana. En el video habla de que una persona puede tener hasta 2 tipos de temperamentos. Mi pregunta es, ¿puede una persona cambiar de temperamento? O sea, un colérico puede cambiar total a melancólico. Bueno, lo melancólico y lo colérico son 2 temperamentos muy contrapuestos, ¿ok? Pero las personas cambiamos. Las personas cambiamos. El crecimiento y la madurez significa darse cuenta de las tendencias naturales de uno y las personas cambiamos. También no podemos llamar a la malcriadeza colérico, porque hay gente que lo que no es colérica, es malcriada. Okay. Es malcriada, es grosera, eso no es colérico. El colérico es mal hablado, pero el colérico es el que toma iniciativa, el que arranca, el tiene liderazgo, convoca gente. O sea, esas son características del colérico. No es que él nada más es un grosero mal hablado, no es un mal hablado, eso es mal criado. Tiene un problema de crianza, no es un problema de temperamento. Ok, son 2 cosas distintas. Mariluz Bueno, de República Dominicana. Mi pregunta es, ¿por qué en el embarazo uno cambia su temperamento? Bueno, el embarazo es un cambio orgánico, donde hay cambios hormonales y cambios físicos y hay una vida, ¿verdad? Y eso genera cambios. O sea, la persona puede ponerse más sensible. Habría que ver a qué llamamos cambio de temperamento. Ok. Todas las personas, recordemos que tenemos un temperamento dominante y uno subdominante, pero todos tenemos los 4 temperamentos. Así que tú vas a descubrir en ti rasgos del sanguíneo, rasgos del colérico, rasgos del melancólico y rasgos del flemático. Pero 2 de esos temperamentos van a ser más dominantes según las subpersonalidades más desarrolladas o menos desarrolladas, más predominantes o menos predominantes, y el diálogo interno que cada quien esté viviendo adentro. Ok, eso es importante que lo entendamos por ahí. Todos ustedes han recibido los enlaces a los próximos diplomados. Tenemos 3 diplomados en agenda. El diplomado de inteligencia emocional, el 5º diplomado, cuyo primer foro es el martes 2 de noviembre, pero el diplomado comienza siempre 2 semanas antes. El diplomado comienza con el video de bienvenida. Luego hay un video de cómo haremos el diplomado. Hay otro video sobre si uno es entrenable o no. Todos esos videos son parte del diplomado. El diplomado no es el foro. El foro es donde conversamos y ampliamos el tema de la lección. La lección es el diplomado y el foro es un reforzamiento. Es decir, la lección 8 que nosotros enviamos ayer es la lección del diplomado.
Y este foro es un reforzamiento de la lección 8, con sus preguntas, con las cosas. Este no es el diplomado, este es un complemento. Y el diplomado comienza antes del primer foro. Así que en menos de 2 semanas vamos a estar trabajando y enviando los primeros videos a los nuevos participantes de lo que es el 5º ciclo del diplomado en inteligencia emocional. Y siempre los diplomados se van a enriquecer, a ampliar y a fortalecer. Tenemos el diplomado que comienza el lunes que viene de finanzas personales e inteligencia financiera, que trabaja la 4ª prioridad. ¿Por qué ese diplomado? Porque el analfabetismo financiero en el que nos mantienen genera problemas en la primera prioridad, que es la salud, problemas en el equilibrio mental y emocional, porque la gente vive estresada, y problemas a nivel relacional, porque ese estrés se expresa en conflictos y problemas en la 5ª prioridad, que es la realización y el logro, porque a fin de cuentas, para todas las cosas, necesitamos recursos. Así que la salud financiera es importante y vamos a trabajar ese tema con herramientas y recursos para que los participantes puedan reducir sus gastos en un 40%. Ahora, un 40% de ahorro en el hogar, óigame, se siente, pero además que puedan desarrollar un programa para construir patrimonio. Yo espero que al final, en ese diplomado, todo el mundo salga con un plan para tener su propia casa o su propio apartamento o crear una propiedad, iniciar un activo, generar un fondo, un colchón financiero. Es decir, las prioridades financieras que van más allá de salir de deuda. Se vamos a dar las herramientas y los aprendizajes, ¿verdad? Y también para el 1 de noviembre, el 11 de noviembre, vamos a estar iniciando el lunes 11, vamos a estar iniciando un diplomado que tiene que ver con la 2ª prioridad, que es el equilibrio y la paz mental, emocional y espiritual, que es un diplomado. Sal de tu estrés ahora y recupera el control de tu vida. Importantísimo, porque la mayor parte de los problemas a nivel emocional, mental y espiritual provienen de que la persona no sabe manejar las tensiones y presiones y se estresa. ¿Ok? Y eso genera, óigame, muchísimas muertes que uno ve, infartos, derrames, cáncer, ¿ok? Estrés. Y vamos a explicar incluso fisiológicamente por qué se produce y qué tú puedes hacer para convertir el estrés en energía productiva en tu provecho, a nivel laboral, a nivel de tu desarrollo, a nivel de tu crecimiento. Porque el estrés no es malo. Lo malo es que nos dejamos arropar por el estrés y de eustrés, estrés positivo, dejamos que se convierta en distrés, estrés negativo. Entonces, ese diplomado lleno de herramientas prácticas
para autocontrol y para autodominio, nos va a permitir resolver el tema de la segunda prioridad. Y en enero vamos a estar trabajando, a más tardar, la primera prioridad, que tiene que ver con la salud, en el diplomado de nutrición. Y pues lógicamente vamos a seguir trabajando toda una serie de diplomados centrados en lo que son las competencias transversales o competencias genéricas o soft skills o competencias blandas. Ok. Para Cris, para Isis Gómez, para Félix Pinales, para mí, para Carlos Gómez, para todo el equipo. Víctor Mártir, Peter Sepúlveda, Nilcido Díaz, Karen Cepeda, gran grupo de personas, ¿verdad? Que son del equipo de coaches, mentores y anfitriones de Dominicana Emprende y Triunfar Academy. Ha sido un tremendo honor, un tremendo, una tremenda satisfacción haberte acompañado durante todo este tiempo en tu crecimiento y tu desarrollo a nivel de la inteligencia emocional. Esperamos que mantengas contacto con nosotros, que podamos seguir aprendiendo y avanzando juntos y que esta amistad no se pierda. Pon en práctica lo aprendido, porque lo importante no es el certificado que te va a llegar, sino el cambio en tu vida y lo que ese cambio va a significar para tu familia, para tu entorno laboral, para tus compañeros, para tu sociedad. Dios se les bendiga.